Bueno, le contábamos también que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a no sobredimensionar el paro parcial de algunos recintos educativos de la región de Atacama. Esto en medio de una actividad que dio inicio al año escolar. María Paz Ortiz estuvo ahí y nos cuenta. ¿Cómo estás, Cota? Hola, ¿qué tal, Ferecia? Sí, de hecho estamos en la escuela acá de la República de India, en la comuna de Quinta Normal. Estaba el ministro recibiendo a los niños para el inicio del año escolar 2024. Claro, un inicio en donde dentro de su discurso el ministro, porque claro, es un punto de prensa aparte, pero hubo un discurso antes de inicio de clases con todos los niños presentes, y hablaba también de recuperar el hábito de estar en clases, que era importante. Habló también de los esfuerzos que hay que hacer, pero claro, partimos un año escolar con un número importante de colegios en Atacama paralizados, con profesores en huelga de hambre que dicen no la van a deponer. El ministro lo plantea desde otra mirada. Él dice, bueno, considerando que el año pasado eran 60, ahora si llegan a ser 20 es menos. Así lo mira el ministro. Y también por ejemplo, también con molestia de algunos apoderados, porque el Instituto Nacional está también todavía con modalidad híbrida. El ministro también respondió al respecto. Por lo tanto, claro, con un escenario que en algunos sectores es complejo. En Quinta Normal sí iniciaron las clases como correspondía. Pero pasemos a revisar también parte de eso, Frecia, porque por supuesto le preguntábamos por esta situación. Si había plan B también, o si esperaban que los profesores llegasen para cumplir con el inicio del año escolar. El ministro plantea que también hay que revisar el número, que en un rato más, en unos minutos más, iban a tener también un catastro oficial, porque decía, hay algunos que se están considerando como paralizados, pero hay otros que tienen ingreso diferido, que no tiene relación con paralización de profesores, sino que más bien con los mismos trabajos que se están haciendo para poder tener listos los colegios para que los niños puedan retomar o comenzar su año escolar 2024. Por lo tanto, dice, tenemos que tener ese catastro claro, y también decía que confía en que va avanzando la negociación para poder entonces normalizar la situación, al tiempo entonces que decía hay que dejar de politizar este tipo de situaciones, el tema también en general de la educación, para entonces poder avanzar y que efectivamente tengamos mejoremos la asistencia. Sí, hay que mejorar también, hay que nivelar todavía mucho de lo que ocurrió en pandemia. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. En todas las comunas hay ingresos diferidos de establecimientos educacionales, por lo tanto yo también llamaría a cuantificar y a no sobredimensionar la situación. Hay un paro, es parcial. Y eso es importante decirlo con esa claridad para poder seguir avanzando en soluciones. Y hay expectativas de que el día de hoy pueda continuar en buenos términos la conversación. Ayer se tomó un diálogo, se ha ido avanzando. Yo vuelvo a reiterar, espero que los dirigentes que están en huelga de hambre depongan esa huelga de hambre. No es necesaria. La voluntad de diálogo y de avanzar está dada. Es una medida demasiado extrema que pone en riesgo su salud, su integridad física de manera innecesaria, porque esto nos va a acelerar la construcción de escuelas. Ahí estaba entonces, considera también, dice, es innecesaria la huelga de hambre porque está la voluntad para el diálogo, y plantea entonces que nada de esas medidas va a solucionar el problema de fondo, no va a acelerar la construcción. Cuando se habla de infraestructura, decía el ministro, por supuesto que son modificaciones lentas, Frecia. Esa es parte también de la explicación, así que vamos a ver también cómo reacciona, ¿no? Quienes están en este momento con paralización en Atacama a los dichos del ministro, si ayuda o si empeora la situación, y vamos a ver también cómo se desarrolla finalmente, cuándo los niños van a poder retomar también sus clases para poder iniciar su año escolar, porque finalmente también es el fondo. Acá hay niños que están perdiendo clases. También hay un punto importante y tiene relación con esta devolución que, según Contraloría, se debe hacer cuando los profesores no asisten a trabajar. Eso también quizás pueda ser disuasivo considerando esta paralización, pero vamos a ver, hay que ver cómo avanza entonces también esta jornada, cómo avanza la semana, para ver si se logra o no llegar a un acuerdo importante. También le preguntábamos al ministro Frecia, porque claro, como te mencionaba al inicio, él habló en su discurso de lo importante que era retomar el hábito, ¿no? de que los niños estuviesen en las escuelas.
Pero está este reclamo entonces importante de apoderados del Instituto Nacional. Acá sí lo dirigen al municipio, dicen que no se entiende mucho que el municipio de Santiago haya también adoptado esta modalidad híbrida, que era algo que viene de la pandemia. ¿Por qué dicen aún se está llevando esta modalidad de que tengan clases, algunas online, algunas presenciales? La explicación que dio el ministro es que precisamente hay que recordar que los emblemáticos, sobre todo de la comuna de Santiago, por supuesto que también ocurre en otras regiones, pero en la región metropolitana, en la comuna de Santiago en particular, los emblemáticos tenían un problema también y denunciaban mucho problema de infraestructura, grande también, sobre todo en el Instituto Nacional, donde la inversión debía ser muy grande. El ministro dice y explica que es precisamente porque se están haciendo ese tipo de arreglos estructurales que se toma esta modalidad, porque están en obra. En este momento son, decía, obras que van a demorar por lo menos 7 meses. Por lo tanto, si durante el verano hay 2, queda ahí un espacio y tiempo que va a ser necesario que se tenga esta modalidad. Es la explicación que entrega a los apoderados, aunque también dice que por supuesto todas las determinaciones las toman también los municipios, pero que acá es entendible y si acá había un reclamo, se atendió y ahora se reclama nuevamente porque se está trabajando en esas modificaciones estructurales que son también relevantes. Pasemos a revisar la explicación que daba el ministro de Educación. En el caso del Instituto Nacional estamos hablando de obras de infraestructura que están en desarrollo, son obras que están planificadas para que duren alrededor de 7 meses, si no me equivoco. Si dura 7 meses y las vacaciones solo duran 2, es evidente que durante el año escolar van a haber obras en desarrollo. Yo llamaría a no convertir todo en un debate político, porque se está haciendo una inversión importante. Son los proyectos de infraestructura de emergencia que nosotros iniciamos el 2022. Y yo les quiero recordar que en el INBA, que en el Instituto Nacional y en otros emblemáticos de la comuna de Santiago, las movilizaciones que hubo el 2022 fueron por infraestructura. Queremos que los estudiantes vuelvan a la presencialidad, pero también miremos cuál es la planificación. Puede mejorar. Ahora hay una responsabilidad que es la del municipio. Ahí está, entonces, claro, dice, miremos la planificación, esto es algo que se puede ir ajustando, pero claro, también recuerda que precisamente la movilización de 2022 tenía relación con estos problemas estructurales importantes que había en los colegios emblemáticos. Los alumnos daban cuenta también, decían, hay un abandono, el Instituto Nacional en particular todavía tienen esos pupitres que no se podían mover, que eran incómodos también para los alumnos, hablaban de que no tenían sillas a veces para sentarse, y además eso lo sumaban también a otros requerimientos que tenían relación con la alimentación, que también este año Junaep ha ido haciendo modificaciones para también mejorar la calidad de la alimentación, porque recordamos también que en el INBA, por ejemplo, denunciaban incluso intoxicaciones producto del alimento que recibían en el propio colegio. Hay que recordar que ahí también es un internado, hay alumnos que reciben solamente alimentación a través del propio colegio, por lo tanto había que hacer esas mejoras y que eran también muy necesarias, pero que también daban cuenta, ¿no?, de la crisis evidente a nivel de educación pública. Te mencionaba, Fresia, al inicio que el ministro llegó hasta la comuna de Quinta Normal, que estuvo acompañado también del superintendente de Educación, estaba también, por supuesto, la alcaldesa de la comuna, alcaldesa que estudió precisamente en el colegio en el que estamos, donde dieron la bienvenida al año escolar 2024, el Colegio República de la India. Y hace unos días la alcaldesa dio una entrevista en donde hacía un análisis, donde ella en algún momento celebró también el fin de la selección en los colegios emblemáticos, y ahora planteaba algo distinto. Decía que ahora como alcaldesa, como sostenedora también de los colegios, veía que había afectado en gran manera este término de la selección. Ella decía, por supuesto, que tuvo una oportunidad grande, ella salió de este colegio, de ahí postuló a el Liceo 1 y eso le permitió también tener oportunidades como estudiar también en la Universidad Católica. Ese había sido era un poco el análisis que hacía la alcaldesa a través de esa entrevista en la tercera. Y ahora le preguntábamos también qué pasa con eso, porque recibió críticas también por parte del Frente Amplio. Ella fue crítica también, decía, eran más elitistas, por eso no eligió también militar en el Frente Amplio, luego de salir de la Universidad Católica, y además criticaba esta toma de decisiones. Hay que recordar que el fin de la selección fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Le preguntábamos y decía que ahora tiene matices, pero que efectivamente dice acá hay cosas que hay que mejorar, y que también cuando se habitan cargos tan importantes también como
en un municipio, decía, por supuesto que hay que ir revisando. Dice, mantengo que efectivamente generó problemas, pero quizás se puede ir mejorando este tipo de, esta otra manera, ¿no?, de ir abordando también cómo son los emblemáticos para que no se pierda la calidad. Ojalá también apuntar, ¿no?, a que todos los colegios públicos tuviesen también una calidad importante para que no sea tan difícil elegir o solamente acceder a buena educación a través del pago. Pasemos a revisar parte del análisis que hacía la alcaldesa. Yo creo que uno siempre tiene que estar constantemente, cuando nos dedicamos al servicio público, a estar evaluando las políticas públicas. Y en ese sentido creo que es súper importante que se pueda abrir el debate sobre educación. Y en ese sentido de abrir el debate de educación, creo que hay cosas que se pueden revisar. Finalmente acá no hay nada escrito para siempre. Y en ese sentido, junto con hacer la crítica en el caso de la selección a los liceos emblemáticos, también señalé que hoy día es súper importante poder fortalecer la educación pública. Finalmente, hablar de la selección en los colegios emblemáticos es una particularidad del sistema. Los colegios emblemáticos es una parte pequeña del sistema, que efectivamente causó polémica o diferencias de opinión, pero es una parte pequeña del sistema. Claro, ella hablaba y hacía también su análisis, su recorrido con un colegio emblemático y que eso le brindó oportunidades. Decía, era evidente, ¿no?, que teniendo esa selección, estudiando con los mejores, por supuesto que iba también a tener un mejor nivel de educación, que decía era muy distinto. Apuntaba también a que había sido, por ejemplo, la única en su generación en el Liceo 1 en poder en venir de un colegio público, un colegio con números, decía, en ese entonces. Por lo tanto, ahora decía, bueno, los emblemáticos son una porción pequeña, hay que ver también a más grande escala este nuevo sistema también que hay para acceder a la educación, pero lo que manifiesta y que mantiene es que no puede ser que solamente se pueda acceder a mejor educación a través de pagarla, porque eso también es lo que genera entonces las grandes diferencias. Así que es una nueva versión de la otra cosa con guitarra, Fresia, lo que planteaba también quizás la alcaldesa, ¿no? Una postura diferente después de los años, ahora que está en una postura también tan importante como administrar un gobierno local que son los municipios. Así que parte también de lo que se discutió, se habló también de varias cosas más, Fresia, en materia de educación con el ministro. De hecho, el punto de prensa se extendió bastante, pero vamos a estar ahí conversando durante la mañana también de los otros puntos que se abordaron, pero el más crítico, sobre todo, lo que ocurre en Atacama. Bien, Cota. Había hartos temas, de hecho, que hoy día convocaba a propósito del día oficial para entrar a clases. Nos vemos, Cota. Buen día. Nos vemos, que estén muy bien.